Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder con nuestro invitado, candidato a la presidencia de la República por el Partido País y por la libre postulación, Melitón Arrocha. Melitón, ¿cómo le parece todos estos temas que hemos tocado hoy, que tienen de alguna manera algunos al país en vilo, dándole seguimiento? En cualquier lugar que uno va a reunirse con personas, lo primero que le preguntan es la opinión sobre lo que va a pasar, sobre si el señor Martinelli va a ser o no va a ser inhabilitado, ¿no? Y también la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los que están en la baraja de las opciones electorales? Mira, lo primero que creo que hay que resaltar es que es una tristeza nacional e internacional que un expresidente de la República haya sido condenado en 2 instancias por un delito contra la administración pública. Y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Después lo que hemos estado viendo es un carnaval de recursos legales que yo creo que poca gente tiene dudas sobre que la intención es dilatar el proceso con la finalidad de que se mezcle más con el torneo electoral y de esa manera politizar todo lo que está sucediendo. Con lo cual, pues yo creo que amerita una revisión de nuestro Código Judicial para que este tipo de conductas procesales no puedan existir y yo creo que hay una enorme responsabilidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de, en la mayor brevedad posible, particularmente la Sala Penal, de la mayor brevedad posible tomar una determinación que nos permita saber si el señor Martinelli va a poder correr en la elección o no. Esto sin duda va a trastocar, digamos, las estrategias electorales y en fin, la campaña en general. Melitón, ¿tú compartes los principios y valores de país? Me atrevería a decir que en términos generales sí. En específico, pues hay algunas cosas que tenemos algunas diferencias. Te voy a contar una. Ellos establecen que la mejor manera de abordar una reforma constitucional es la constituyente y lo han planteado en su plan programático de gobierno. Yo, que a mí me gusta ser un poco más pragmático, entiendo que la mejor manera real de abordar un cambio constitucional es por vía de lo que establece la misma Constitución, ya sea 2 asambleas en el mismo periodo y un referéndum o 2 asambleas de periodos presidenciales distintos que la ratifiquen. Y creo que verlo de la manera en que lo ve país podría sumirnos primero en la inquietud de quiénes serían los constituyentes y pensar que muchos de los diputados que forman parte del problema van a ser constituyentes porque son los que tienen la plataforma electoral. Y el segundo tema es que, fíjate, Chile fue un proyecto político electoral exitoso y que cuando trataron de construir una constituyente como mecanismo de reforma constitucional se quedó en absolutamente nada. El país no se puede dar el lujo de quedarse ahí. Tenemos temas muy importantes, no solo mirando históricamente hacia atrás, en donde hay unas deudas en las cuales la Constitución, una reforma constitucional tiene un rol que jugar, pero es que además se nos vienen cosas tan importantes como, por ejemplo, la inteligencia artificial o gobernar con un teléfono. ¿Y cuáles son los efectos de eso en el contrato social? Y yo creo que todo eso tiene que formar parte de una reforma constitucional. Con respecto a los valores sobre los cuales se ancla una buena parte de su plataforma política, y es, por ejemplo, la familia y que la familia debe estar constituida y el matrimonio, especialmente por un hombre y una mujer, tenemos completa sintonía de criterios. Con lo cual, ahí yo te diría, la mayoría de los conceptos ideológicos programáticos que ellos le han planteado al país, los comparto, aun cuando hay algunos en donde tenemos alguna diferencia. No ¿Pero tanto qué harían el lugar si el Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor del matrimonio igualitario? ¿Qué harían? Bueno, a ver, en términos generales hay que respetar el Estado de Derecho y por lo tanto si hay fallos que establecen lo que sea que establezcan, y no me voy a meter en este momento en el punto en particular, hay que obedecerlos. Pero ideológicamente yo entro en mi plataforma de gobierno, así lo he expresado en múltiples ocasiones, en que yo creo que la familia es la suma de un hombre y una mujer. Y cuando te digo un hombre es el que genéticamente es hombre y cuando me refiero a una mujer es la persona que genéticamente es una mujer. Ahora, el tema
tiene que ver también con la protección legal que se le brinda a parejas que no son las que están en ese esquema, que es una realidad. Existen parejas tanto de mujer con mujer como de hombre con hombre, y están en la actualidad desprotegidos legalmente. En estos días el ex candidato presidencial, cantante, compositor Rubén Blades, planteó que el tema es más legal que moral. Es decir, dijo, el tema de la protección a esas parejas es un tema estrictamente legal, pero se le ha querido mezclar el tema moral, y lo que ocurre al mezclar el tema moral es que se sigue desatendiendo la protección de los derechos de esas personas. Bueno, esa es una forma de verla, ¿no? Yo tengo una forma un tanto distinta. O sea, fíjate, hablemos por qué la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer desde mi perspectiva es tan importante. Y es que, de alguna manera, el hombre y la mujer son los únicos que pueden hacer la concepción, de forma natural al menos. A veces no. No, pero a veces por excepción y requiere una cantidad de recursos económicos que se lo da solo a la élite. Pero en términos generales, la mayoría de la población, la única manera en que puede haber la concepción es un hombre y una mujer. Y nuestro sistema descansa sobre tasas de crecimiento poblacional que sean positivas. Eso le da viabilidad a la Caja del Seguro Social, eso le da viabilidad a nuestro Pero que sistema. se le permita a dos hombres casarse o dos mujeres casarse o unirse legalmente. Pero voy allá, déjame nada más terminar el concepto, voy a demorar dos minutos. Un minuto. Ok, dale. Eso significa que necesitamos tener tasas positivas de natalidad que, como acabo de decir, solo científicamente, en términos generales, no, genéticamente en términos generales pueden dar un hombre y una mujer. ¿Y qué hemos hecho nosotros como sociedad? Bueno, que si tú te casas, todos colectivamente, todos los miembros de la Caja del Seguro Social que cotizamos, hemos decidido subsidiar la figura del matrimonio, porque es que tiene un propósito, y eso significa que tú vas a estar cubierta bajo el régimen de mi seguridad social. Y eso alguien lo tiene que pagar. Y lo mismo pasa en materia del impuesto sobre la renta. Cuando tú presentas tu declaración de renta, todos colectivamente hemos decidido subsidiar la figura del matrimonio porque yo te puedo descontar a ti de mi impuesto sobre la renta dándole, de hecho, un subsidio a esa institución. ¿Y por qué? Porque la sociedad colectivamente entiende que esa es la forma en que podemos lograr un relevo generacional que permita la viabilidad y la continuidad de la sociedad. Veamos este panel. Si ustedes dos se casan, es porque Está muy feo. No, tampoco es mi tipo. Perfecto, me parece. Tenías que defenderte, Guido. Ok, si ustedes dos se casan, es porque se quieren casar y porque no se iban a casar con una mujer. ¿Ok? Entonces, eso no significa que yo no pueda seguir procreando. ¿Me explico o no me explico el punto? O sea, no afecta la procreación, porque el que va a tener el hijo lo va a tener. Y de hecho, Melitón, Sí, de hecho la mayoría, y eso es una realidad social panameña, la mayoría de los hijos son procreados fuera del matrimonio. De hecho, hombres con varias mujeres. Yo estoy hablando Entonces, de la formulación de políticas públicas. ¿Qué es lo que vamos a Pero es que no puede haber ejemplo, políticas públicas sin respeto a los derechos de otros. No, sí las puede haber. ¿Cómo así? Ahora podemos elaborar sobre el tema. El tema es el siguiente: si un hombre se casa con un hombre, ese otro hombre, que a lo mejor no trabaja, todos lo vamos a subsidiar. La pregunta es, ¿por qué vamos a subsidiar eso? ¿Y por qué vas a subsidiar el del hombre y la mujer que no trabaja? No, porque lo que estamos tratando de lograr es incentivar que a través de eso haya unas tasas de natalidad positiva que garantizan la viabilidad de la Caja del Seguro Social, que garantizan que haya una cantidad importante de recaudación de impuestos. Pero sobre la espérate, si renta ustedes de dos se consumo. casan, ¿por qué vas a bajar la natalidad si la que va a parir soy yo? No, pero es que, ¿cómo tú vas a jugar una figura del matrimonio aquí con una persona que no forma parte de un vínculo es que si entre ustedes, dos personas? si dos personas, yo no entiendo hombres, tu argumento. Yo tampoco entiendo el tuyo. Pero si ustedes dos se casan, igual no iban a tener hijos, se casaran o no se casaran. ¿Pero por qué afecta? Es que ese no es el problema. El tema no es si tienes el hijo o no. Y no es tan cierto es que tampoco, no estamos Flor. dispuestos. Hay hombres homosexuales que tienen hijos. Está bien, sí, ¿no? lo que te quiero decir es desde que mi no perspectiva. afectaría la Pero tasa esa de es la natalidad, es mi excepción punto. de la regla, ¿no?
O sea, Sí. la regla es que una persona que es puramente homosexual le gusta una persona de su mismo sexo Ajá. y en consecuencia no puede haber concepción. Entonces, No natural, pero puede haber Pero- adopción, puede haber otras mil Sí, cosas. pero- Entramos a pero, aborto Melitón, ahora sí. también hay gente... tendríamos que entender que también esa es la hay- excepción de la regla y asociar los costos que vienen Pero, detrás de Melitón, eso. también y uno no hay- puede, solo para terminar, uno no puede, desde mi perspectiva, formular políticas públicas para las excepciones. Bueno. Y la política pública no la sentó. Pero también hay La parejas- sentaron generaciones antes que De nosotros. acuerdo, pero también hay parejas heterosexuales que por diversas razones, incluyendo quieren su o no propia pueden voluntad, tener no hijos. van a procrear o porque son estériles Nuevamente, y la no procrean. excepción de la regla. Entonces, Pero, pero no les puedes impedir el que se casen por eso. Pero por supuesto que no. Entonces- ¿Y pero por qué a los otros La sí? regla tiene que ser hecha no para la excepción, tiene que ser hecha para la generalidad. Ahora, habiendo dicho eso, yo no creo que no haya que encontrar determinados acomodos para lograr lo que yo creo que necesita facilitar. Por ejemplo, ¿dónde hay problemas? Bueno, cuando dos personas del mismo sexo tienen una relación y uno se muda de país e intenta mudar al otro, como no puede acreditar un certificado de matrimonio, no puede resolver su estatus migratorio. Esa situación hay que resolverla. Lo mismo con el tema de los derechos hereditarios. Eso es uno de los derechos afectados. No, por supuesto, hay una serie de derechos y yo aquí no estoy para meterme con las libertades individuales de la gente. Yo soy un fiel creyente de la libertad individual y que cada uno debe hacer con su expresión sexual lo que estime conveniente, sobre todo si es mayor de 18 años. Yo no soy nadie, solo que desde la perspectiva de políticas públicas creo que la institución del matrimonio tiene como bien jurídico tutelado, como lo que busca tratar de promover es que hayan tasas de natalidad positiva y eso solo lo encontramos y yo creo que solo estamos dispuestos a ofrecer un subsidio a esa institución en la medida que acomete ese propósito. Bueno, el 3 de febrero, Melitón, arranca formalmente la campaña política. No, ¿Tiene- ya para mucha gente arrancó. Sí, pero formalmente, por No, eso no, digo, y te digo formalmente. porque viniendo para acá vi un candidato presidencial que me aparece en mi cuenta de Instagram como que está patrocinando el contenido. ¿Quién es? Hasta que no presentemos la denuncia correspondiente me voy a reservar el nombre, pero debe haber a miles de personas que le está llegando, si le está llegando su competencia, debe haber miles de personas a las que le está llegando el contenido patrocinado. Yo he visto anuncios o sea, anuncios del lanzamiento de la campaña tal día, en tal lugar, etcétera. No, yo he a visto eso iba anun- la pregunta. ¿Melitón va a hacer un lanzamiento de campaña? Ya a Estamos partir definiendo, del 3 de febrero. Estamos definiendo todavía. En este momento pareciera que efectivamente vamos a tener un lanzamiento de campaña en Coclé, pero estamos en la etapa final de determinar los detalles de dónde, cuándo, a qué hora. Pero sí. pareciera ¿Toto Álvarez es todo una indicar. persona coherente, consistente, confiable? Yo no tengo ninguna indicación que me diga lo contrario. Lo que yo he tratado con él me ha parecido una persona coherente, me ha parecido una persona confiable, aun cuando debo decir aquí públicamente que tenemos diferencias conceptuales de cómo vemos algunas cosas del país. Aparte de la reforma, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, y ellos lo hicieron público, ¿no? Aun cuando estamos en un mismo proyecto, mi posición sobre la mina ha sido muy clara, la posición sobre el país creo que ha sido también clara, pero son antagónicas entre sí, ¿no? A propósito de ¿Y la cómo mina, gobernarían? perdón, a propósito de la mina, escoger que sea Coclé el lugar de lanzamiento tiene que ver con su posición sobre la mina o no? No, creo que tiene más que ver con el liderazgos locales y la intención, por supuesto, porque ese día va a haber mucha atención por parte de los medios de comunicación de darle determinada visibilidad a los candidatos de Coclé que estamos apoyando. Y con respecto a gobernabilidad, te digo, el que va a gobernar soy yo. No va a gobernar país, no va a gobernar nadie más que yo. Yo voy a asumir las responsabilidades que me correspondan sobre las decisiones que yo tome. ¿Ya piensas que puedes ganar? Mira, yo creo que es un reto. No me voy a parar aquí enfrente del país, enfrente de ustedes a tratar de echarle un cuento chino, no, por el contrario.
Pero sin embargo, creo que puede ser que se dé un movimiento tectónico en los próximos días. La Corte tiene que tomar una determinación con respecto al futuro de Ricardo Martinelli, y donde tú saques esa ficha del tablero, yo creo que aquí cualquier cosa puede suceder. Y lo único que le voy a pedir a la población, a la gente que hoy nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación, es voten en función de lo que la gente le plantee. Van a haber candidatos que van a venir a plantearle unas cosas que francamente son increíbles, y el reto para los medios de comunicación es después preguntarle cómo lo van a hacer, porque yo pienso que claro, el cómo va a ser lo el más cómo es lo importante determinante, no es en lo que esta- no es en votar esta por lo que te campaña. dicen, Bueno, es votar y por el cómo y con quién Y te también, voy- porque es que ningún candidato tiene varita mágica. No, O sea, no, pero depende de su equipo de el trabajo. próximo obviamente. gobierno reposará su éxito en dos personajes específicos, sobre todo pues. En el ministro de Economía y Finanzas va a tener un papel más clave que siempre, y el Contralor de la Así es. República. ¿En quiénes has pensado para, bueno, no en Contralor porque vamos a la misma cosa, que la Asamblea lo nombra, ok, ministro de Economía? Mira, esa pregunta con respecto al gabinete me la ha hecho mucha gente. ¿Quiénes son las personas que nombraría? Y yo, esa es la mejor manera de acabar cualquier campaña política, porque hoy hay mucha gente que quisiera, en la eventualidad de que yo sea electo, ser el próximo ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, no me voy a aventurar aquí a decir un nombre, pero sí te puedo decir cuáles pueden ser unas características de la persona que voy a escoger. La primera es que tenga una experiencia y que su credibilidad sea en función de su pasado histórico. O sea, no voy a traer a nadie nuevo que no tenga una experiencia y que no le haya demostrado al país en el quehacer al que se haya dedicado, que ha hecho las cosas bien. Segundo, quiero una persona que sea responsable en materia de finanzas, incluyendo las de su casa. Tú no puedes traer como ministro de Economía y Finanzas a una persona que le debe plata a todo el mundo. Sobre todo desde la perspectiva de Melitón Arrocha, que no solo quiere tener un presupuesto equilibrado, sino que sueño con la posibilidad de dejarle al próximo presidente incluso un superávit fiscal. Nosotros estamos convirtiéndonos en expertos en manejar deudas impagables a la posteridad, y además una irresponsabilidad fiscal manifiesta, porque decidimos gastar más de lo que teníamos, legándole deudas al próximo gobierno que no han sido contabilizadas en el propio. Y por último, tiene que tener idoneidad. Tiene que tener mucha idoneidad y creer que el mecanismo de distribución de riqueza es a través de la libre empresa y el libre mercado. Ese es uno de los retos fundamentales que va a tener también el próximo gobierno, quien quiera que lo encabece, que es reactivar la economía a base de generación de empleo del sector privado, porque la reactivación de la economía que ensayó este gobierno en la etapa post-pandemia fue a través de contratar más personal en el sector público. Entonces, y de ahí es que viene gran parte de la enorme deuda que nos va a legar el gobierno de Laurentino Cortizo, porque lo reconoció el propio ministro Héctor Alexander, que se estaba contratando deuda para pagar planilla. Eso es imperdonable. Así es. ¿No? Pero el otro reto es el seguro social, Sí. que hablábamos hace un rato. Porque el programa de invalidez, vejez y muerte, según algunos, dicen que en este año 2024 se agotan las reservas, otros más optimistas dicen que en el 2025. Hay quienes han dicho que eso no es cierto, que es mentira que eso se agota, pero lo cierto es que hay una crisis planteada, y para eso se hicieron las reformas hace 15 años, Así es. ¿no? Y había que darle seguimiento, y ninguno de los dos gobiernos sucesivos, ni el de Ricardo Martinelli, ni el de Juan Carlos Varela, ni el de Laurentino Cortizo, hizo la tarea con respecto a eso. Es impostergable. O sea, el gobierno que asuma el 1 de julio se encuentra con esa bomba de tiempo, Así ya es. con pocos segundos en el reloj. Así es. Bueno, déjame comentarte el primer tema. Estos son temas, estos son hechos, pero creo que retratan de realidad. La planilla estatal completa en el año 2004 eran aproximadamente 750 millones de dólares. La planilla total del Estado en el año 2023 son casi 4.100 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿sientes tú que los servicios que te ofrece el Estado han mejorado? ¿No? Y Aun cuando hemos- se ha sextuplicado el monto, Bueno, y los servicios francamente han empeorado. Por supuesto. entonces, eso plantea un problema. No solo plantea un problema de carácter presupuestario en donde decir, ok, listo, estamos gastando mucho en el tema,
pero podría ser que estuviéramos gastando mucho y lo estuviéramos gastando bien. Porque nos estamos dando una Entonces, buena vida. Claro, entonces todos los servicios que tú recibes son maravillosos y estupendos, pero aquí lo que tenemos es lo peor de todos los mundos. Hemos cuadruplicado, hemos crecido 400% de la planilla y los servicios públicos, algunas personas te dirían que incluso que son peores. Y entonces, desde esa, agarremos este tema de la mano y traspolémoslo a la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social tiene 3 componentes, digamos. La parte administrativa, el presupuesto general, el presupuesto de la Caja del Seguro Social, para ponerlo en perspectiva, es más grande que el de la República de Nicaragua. Tiene más de 30,000 colaboradores. 38,000. Pero todos están colocados, yo creo, en los lugares en donde no deberían estar, porque si tú entras de urgencia a la Caja del Seguro Social, nadie te atiende. Si vas a buscar una cita, tienes que pararte a las 2 de la mañana. Si llamas al call center para que te den la cita, puedes estar 4 o 5 horas sin que nadie te consiga el teléfono. Si tienes que subir urgencia a un cuarto, no hay cuarto. Si tienes que ir a urgencia, no hay cama. Si te recetaron una medicina, no hay medicina. Si quieres hacerte un laboratorio, tienes que enchufarte con alguien para que te dé el laboratorio. Vamos a un cambio, me dice el productor, y regresamos para terminar de rematar este tema tan importante. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más, hoy con Melitón Arrocha. Melitón, en el bloque anterior hablábamos sobre con quiénes gobernarías. Dices, no puedes adelantar los nombres, y es lo que dicen todos al final, ¿no? Porque mucha gente quiere ser, y entonces si yo digo un nombre no me van a apoyar, etcétera. Pero el ciudadano merece saber quién lo va a acompañar. Por lo menos los puestos claves, ¿no? Los puestos claves. No todo el gabinete, pero sí los puestos claves. Y ni siquiera hay que decir en qué cargos, pero sí quiénes conformarían tu gabinete. Por ejemplo, a Rómulo Rux lo está apoyando Tito Afú. Si Rómulo no dice quién lo va a acompañar, yo puedo perfectamente pensar que Tito Afú va a ocupar un ministerio. Me gustaría saber, por ejemplo, si Toto Álvarez ocuparía un ministerio en tu gobierno. Déjame planteártelo de la siguiente manera. Yo creo que es esencial que se plantee con quién tú pretendes hacer un gabinete. Y después podrán haber modificaciones o lo que sea. Lo que creo que no es prudente en este momento es, todavía no ha comenzado formalmente la campaña política y me parece a mí un poco prematuro. Pero con respecto a tu pregunta, yo creo que evidentemente antes de que las personas vayan a meter su voto en la urna, esta información tiene que ser de carácter público. En el camino estoy conociendo mucha gente y tenía impresiones de algunas personas que pensaban que podían formar parte de mi equipo, y he ido pensando, tal vez esta otra persona es mucho mejor, y estoy seguro que durante este proceso de formación política, de formación personal, de conocer gente, voy a ir cambiando fichas y mejorando el equipo que me acompaña. Entonces ya no te vas a bajar, por lo que veo en tu, ni ahora, en tu ni manera nunca. de hablar. Antes pero como que no lo descartabas. Antes, efectivamente. Efectivamente, solo para terminar, porque tenemos el tema de la Caja. De la Caja de Seguro Social, pero es que a propósito de eso de bajarse y de las encuestas y todas estas cosas, las posibilidades, hombre, ha habido casos y no tan lejanamente, recientemente. Yo me acuerdo Álvaro Uribe en Colombia, cuando fue candidato, al inicio de la campaña marcaba el 2%, terminó ganando las elecciones. O sea, mucho del resultado de la elección depende de la campaña, y la campaña comienza el 3 de febrero. Y te voy a decir otro ejemplo más local. Mireya ya vi la publicidad que dijiste, que viste hace un rato en Instagram. Sí, no. Te acabo de ver. Es que hay un montón de gente que está haciendo trampa. ¿Tú sí puedes decir el nombre? Sí, claro que lo puedo decir, y Melitón también lo puede decir. Sí, pero es Rómulo Rux. Yo montado un caballo. Voy a circunscribirme, todavía no decir nada, pero si eso que yo estoy recibiendo es cierto, es que hay gente que está haciendo trampa. Bueno, pero es que esa no sería la novedad, ¿no? Bueno, hay muchos. advertencia del Tribunal Electoral de que no, el magistrado Juncap, presidente del Tribunal Electoral, dio unas declaraciones diciendo no porque no haya pasado nada hasta ahora no significa que no vaya a pasar. Lo que pasa es que con la Fiscalía General Electoral esta que tenemos, que no se siente ni su existencia. Entonces, pero ciertamente hay muchos candidatos violando la veda de propaganda electoral. Déjame regresar, Guido, a la pregunta de la Caja del Seguro Social, porque ese es un tema. Hay poca gente que, ¿sabes? En la medida que tú le das chance de que se escapen de la pregunta, en vez de abordarla, deciden evitarla, y yo me voy a meter en profundidad. Nosotros tenemos un sistema
administrativo que está sobredimensionado, que cuesta demasiada plata y que después cuando tú vas a buscar esos mismos funcionarios para que presten servicios médicos no están ahí. Tenemos un sistema de prestación de servicios médicos que es grande, que no es deficitario, pero no es deficitario porque resulta ser que es tan malo que si tú tienes recursos económicos patrimoniales suficientes, entonces deciden no irte a atender a la Caja de Seguro Social y vas a la salud privada. Habría que ver si fueran buenos, si ese segmento de la Caja de Seguro Social o ese pilar no fuera también deficitario. Y después vamos a entrar en el tema de invalidez, vejez y muerte, particularmente en el programa de beneficios definidos. Mire, yo voy a decirlo con nombre. Tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con el doctor Bustamante. Le pedí, por favor, que desde su expertise me contara cómo veía la Caja de Seguro Social. Y lo primero que le pregunté es, doctor Bustamante, si no se toma ninguna medida, ¿cuál es el día que no salen los cheques? Su respuesta fue agosto de este año. Estamos a punto de entrar en febrero. Y no hay movimiento en el bullpen por parte del gobierno nacional de tomar ninguna medida de carácter administrativo o de carácter legal para reflotar, aunque sea temporalmente, el programa. Y si esto llega así hasta la elección, significará que el próximo gobierno que asume el poder el 1 de julio tiene que resolver su primera bomba. Su primera bomba, para los así primeros es. días de agosto. Así es. Sí. Y la solución, va a ser necesariamente que el gobierno le inyecte porque no pueden dejar de pagar los cheques. Claro. No pueden dejar de hacerlo. Y esa es una medida de carácter temporal que le da espacio a la próxima administración y esta es nuestra estrategia. Nosotros vamos a devolverle la confianza al pueblo panameño de que la Caja de Seguro Social funciona. Y eso significa que vamos a tomar las medidas administrativas que correspondan para que la prestación de servicios médicos mejore significativamente y en el corto plazo. Y ganando ese espacio de credibilidad dentro de la institución, vamos a plantearle al país una salida al programa que es deficitario, que es invalidez, vejez y muerte por beneficio definido. Y desde esa perspectiva le digo a todo el mundo, aprovecho esta ocasión para decirle, mire, el candidato que le diga que no se preocupe, que usted no va a tener que poner una gota de sacrificio, que no vamos a tener que poner esfuerzo colectivo para resolver ese problema, le está mintiendo. Y yo le digo hoy, y no me gustaría decírselo, pero se lo digo hoy, que desafortunadamente mi administración en este momento, mi campaña en este momento no puede descartar el uso de medidas paramétricas para resolver el problema de la caja. Me parece sensato y sincero decirlo, es algo que no he escuchado a los otros candidatos decir. Tema del agua, ¿cómo lo resolverías? Mira, el tema del agua, déjame hacer primero un pequeño diagnóstico sobre el tema. Hoy tenemos una competencia entre dos instituciones por la toma de agua. La primera es el Canal de Panamá, que su mandato constitucional es pasar barcos por el canal de forma segura y aportarle al presupuesto general del Estado más del 10% directo y por supuesto indirecto muchísimo más. Y no solo el Canal de Panamá, sino toda la industria marítima auxiliar y toda la cadena de suministro logístico que gira en torno a eso. Y por el otro lado tenemos la toma de la mayor de las potabilizadoras que suplen de agua potable a toda la gente que vive en torno al canal, que toma agua del mismo lugar. Y eso significa dos cosas. La primera, que tenemos que, pareciera ser que la fórmula técnica que ha propuesto la Caja de Seguros, el Canal de Panamá, es el trasvase de la cuenca del río Indio. Pareciera ser que es una cosa que vamos a tenernos que abocar a hacer. Y eso significaría que hay que delimitar la cuenca del canal jurídicamente a través de un acto legislativo, lo que presupone todo un reto político. Y, digamos, ese es lo primero que hay que hacer porque hay que llevarle más agua al canal. Y lo segundo es que tenemos que tener una estrategia de desconcentración demográfica, porque hoy lo vamos a resolver para 2,5 millones que tomamos agua de ahí. Pero ¿y qué va a pasar cuando hayan 4? Vamos a traer la cuenca de Bahiano. ¿Y qué pasaría si llegáramos a hacer 6? Entonces, como planeamiento de largo plazo para que puedan coexistir la operación del Canal de Panamá y, en adición a eso, suministro de agua potable de calidad y en cantidad suficiente, pareciera ser que tenemos que tener una política de desconcentración demográfica. Después el IDAN hay que meterle una bomba y acabar con él. Y hay que refundar una nueva institución
con una nueva ley marco que permita el cobro eficiente, pero porque hay suministro de agua de calidad y en cantidad. Y aquí habrá que... Río Indio, No, tiene que venir, o sea, es lo que técnicamente... aunque los residentes se opongan. Pero por como ha dicho supuesto, y Rollo. te voy a decir una cosa, o sea, el tema de no asumir costos políticos y de estar jugando a la reelección, no podemos continuar montados en eso, porque lo que estamos comprometiendo el futuro de la mayoría de los panameños a propósito de que una minoría ruidosa empieza a comprometer el futuro del país. Nosotros necesitamos el agua potable para casi 2,5 millones de panameños para que presupuestariamente tengamos la viabilidad para el canal. Y termino con esto. Lo único que sí tenemos que hacerlo bien. La gente que vaya a ser reasentada y reubicada tiene que quedar viviendo en mejores condiciones de las que Sí, existen. eso hay que manejarlo así, no hay de otra manera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Melitón, por atender la invitación de Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta el lunes.